final estás arriesgando mucho. Tú cuando vas a montar un negocio, es muy probable que el dinero esté saliendo de tu bolsillo, que vamos a excluir a los enchufados, que es un dinero que has trabajado con esfuerzo. Y si tú no mides bien riesgos, beneficios, ciertos impactos, y te equivocas, bueno, imagínate lo que significa recuperar y en cuánto tiempo vas a recuperar ese dinero. Entonces, yo lo que creo... Buenas, buenas, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión. Hoy les traemos un nuevo capítulo de la temporada 7 de Tertulia y Dinero. Los temas, como siempre, son traídos de nuestras redes sociales, de lo que nos piden nuestra audiencia en las distintas plataformas. Como tema 1 tenemos hoy cuáles han sido o cuáles son los sectores económicos saturados en este 2023, en lo que va de la economía venezolana. Y jocosamente, como hemos dicho, bueno, cuáles son los negocios que están dando o los sectores que parecieran estar dando. Como tema número 2 tenemos cómo ha sido el cierre semestral en los mercados de capitales. Se esperaba un año 2023 que iba a ser, digamos, volátil, fatídico, y no pareciera ser así. Los índices muestran lo contrario. Entonces vamos a conversar con José Miguel un poco a ver cuál es la realidad. Y como tema 3 vamos a conversar sobre las proyecciones grosso modo de la economía venezolana en el segundo semestre. ¿Qué puede esperar el sector empresarial y qué se puede esperar de la economía? Entonces, bueno, sin más preámbulo, como tema número 1, empezamos con el rockstar de la economía venezolana, Asdrúbal Oliveros. Sectores económicos saturados, Asdrúbal. Por ahí vi que hace unas semanas hablabas un poco el tema con las canchas de pádel. Y bueno, en redes sociales también nos comentaron un poco sobre el tema restaurantes, ¿no? Porque pareciera ser evidente, pero quisiéramos que nos comentes un poco sobre qué se está viendo en términos de consumo y en términos de la dinámica económica saturado hoy en Venezuela. Mira, en realidad la saturación tiene que ver muchísimo con los sectores que han tenido mejor desempeño. Tiene mucha lógica. Al final, tú tienes unos sectores, en realidad entre 9 y 10 sectores, que les ha ido bien entre el 21 y el 22, incluso también en el 2023, algunos de ellos, y por supuesto, por más que le digas a la gente que piense bien dónde va a invertir, son sectores donde está confluyendo la mayoría de empresarios, emprendedores, porque son los que tienen más dinamismo. Entonces, la actividad del retail, la actividad comercial viene creciendo en forma importante, sobre todo el año pasado, y entonces tú ves, bueno, una masificación de supermercados, de farmacia, de abasto, ¿no? Como pasó también en su momento con los bodegones. El sector medicamento es otro sector que tiene también un buen desempeño, y entonces ahí ves el tema no solamente de farmacia, sino también de gente que está tratando, por ejemplo, de importar medicamentos o de montar estructuras para producir algo de medicina, lo mismo cuidado personal, en alimentos. Si tú te das cuenta, pues hay una gran cantidad de marcas que han surgido de diferentes, digamos, estructuras, desde estructuras muy formales, con unos presupuestos importantes de mercadeo, a otras más pequeñas, más artesanales. Entonces, la proliferación de negocios o la saturación de negocios ocurre justamente en sectores que han tenido buen desempeño, porque todo el mundo, es lógico, no hay ninguna sorpresa, todo el mundo quiere meterse allí porque es lo que mejor le va. Tú ahorita no te vas a poner a montar a lo mejor una empresa petrolera, porque, bueno, la producción petrolera está en unas condiciones complicadas. No, y por el tema de barreras de entrada también, ¿no? Exactamente. No vas a sacar una constructora. Claro. No te vas a meter a un banco, también hay barreras de entrada, también tiene que ver, y es un buen punto el que tú mencionas, los niveles de inversión que tú necesitas. Por ejemplo, si yo quiero montar
un laboratorio para producir medicina no es lo mismo en términos de inversión que importarlas. Sí, ¿Me claro. entiendes? Entonces, eso es. Ahora, ¿qué sucede? Que al final mucha gente, como todo, así como hay de actores de todo tipo, también, bueno, hay niveles, o sea, mucha gente entró allí sin músculo suficiente, sin el análisis suficiente, sin entender si ya había más, porque la saturación también cambia en el rubro. Y por supuesto, cuando vino este frenazo, cuando vino, digamos, el cambio de ciclo en la economía venezolana que ocurrió este primer semestre, entonces las estructuras más ineficientes no pueden soportar el cambio, ¿no? Las menores ventas, la reducción de los márgenes, y entonces, bueno, las estructuras más consolidadas, con más músculo, son las que de alguna manera se pueden sostener. Por eso hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, hay gente que no le para estas cosas, porque yo hablaba en estos días a propósito del video que yo Muy publiqué en famoso mi ese Instagram. video. Sí, Le diste a mucha gente en el corazón, Adrúbal. sí, Tú bueno, siempre buscando a donde es. sí, estoy de acuerdo, pero, Así. pero se me acercó alguien que está invirtiendo en canchas de pádel y su argumento era muy válido. Él decía, mira, ahorita me es rentable, está muy bien, yo la verdad, la inversión que estoy haciendo no es muy grande. Si mañana eso se viene abajo, recojo mi cosa y me meto en otra cosa. Y eso es un tema importante porque hay muchos empresarios y mucha gente que tiene algo de capital que va, es como una especie de golondrina y va, tú sabes, negocio Claro. que sea más o menos funcional, él se mete, lo exprime, le saca provecho, se acabó la moda y va a otra cosa mariposa, como dicen por ahí. Entonces, efectivamente hay gente que funciona así. Ahora, ese es alguien que tiene clarito lo que quiere lograr y lo que quiere hacer. Ahora, si usted es el dinero de toda su vida, que usted ha ahorrado, que coño, usted quiere a lo mejor hacer un negocio que sea sostenible en el tiempo, que sea algo que para usted, bueno, tiene un proyecto de vida, porque a veces los negocios son como las parejas o los Claro. estudios, proyectos de vida, Claro. bueno, entonces tiene que pensarse mejor la decisión, pues. No, y súper válido lo que tú comentas, Drubal, porque al final lo rebotábamos en redes sociales en estos días. No necesariamente un modelo de negocio o un sector es malo o es bueno en sí mismo. Lo importante ahí es, bueno, hacer los cálculos, hacer si es posible un análisis de factibilidad, análisis de sensibilidad para entender los value drivers. Y bueno, si tú tienes, o sea, si tu modelo o tu simulación funciona para escenarios conservadores, bueno, probablemente en escenarios de boom como los que se están viviendo en algunos sectores, seguramente te va bien. Pero creo que lo más importante aquí era lo que tú comentabas, es resaltar que los números, hay que sacar los números, ¿sabes? Hay que hacer los Claro. cálculos y ver si verdaderamente es rentable y más allá de si es o no rentable, en cuánto tiempo se recupera esa inversión. O sea, Eh, eso Adrúbal de buscar montar un negocio porque es lo que está de moda o es lo que está dando, tú no lo recomiendas en tu consultoría. Bueno, depende, insisto, si es como esta persona que está en esa dinámica y ha pasado por miles de cosas, me comentaba, he tenido autolavado, he tenido venta de carro, he montado estructura de bachaquero, o sea, al final él ha jugado con todas las Él está con el variables de la. ciclo. Exactamente. Si tú, bueno, hay gente así, bueno, y te repito, y les va bien, en ojo, ese es sentido, válido. obviamente, te metes donde hay y vas con el tema. Ahora, si usted, vuelvo a repetir, si usted tiene algo, coño, más a largo plazo, más proyecto, piénselo bien. Si es moda o efectivamente es el negocio de tu vida. Ese es el tema ahí fundamental, ¿no? Mira, Te quiero Farías hacer tuvo una una pregunta. época, Por ejemplo, tú con Finbi, José Farías Miguel, tuvo una ¿fue época, moda Drubal. o qué fue? Disculpa que te interrumpa. Vamos a preguntarle aquí a José Miguel. Disculpa que te interrumpa antes de Ah, que José Miguel haga su participación. Tú sabes que Farías tuvo una época donde durante 6 meses al año vendía pequeño y durante los otros 6 meses empezaba a traer de China fuegos sí. artificiales para vender en Maturín y fosforito. O sea, que Entonces, él sabe de claro, lo que estoy claro, diciendo. claro. Y después aprendió a decir, después que hizo la maestría en el IES y ahora que tiene Finbi, aprendió esa teoría de los negocios que son como por temporada. Entonces, no, hermano, eso era seasonal. Ahorita tiene teoría y tiene, digamos, más argumentos para justificarlo. Pero en aquel momento, créeme que eso era ensayo y error, hermano. Alguien le decía en una esquina bebiendo cerveza, mira, esto es lo que está dando, y él iba y hacía la cuestión.
Ahora sí, Farías, adelante. Dos cosas, Asdrúbal, que se me quedaron del programa que hiciste recientemente en FIMI de gestión inteligente de negocios. Uno fue un punto que comentabas de ese falso Venezuela se arregló 2022. Tú decías que eso no ocurrió porque la recuperación estuvo focalizada en entornos o en sectores de baja profundidad. Me gustaría, si es posible, que en 30 segundos me expliques, porque no me quedó claro, qué significa un sector de baja profundidad. No, mira, el tema es de lo que es el impacto en cadena de valor, es decir, un sector, al caso contrario para que se entienda mejor, un sector de alta profundidad, industria manufacturera, industria de producción, oye, tú tienes además un proceso de transformación de producto, tienes toda una estructura alrededor de proveedores, de clientes, de impacto en la comunidad, ¿entiendes? O sea, la cadena de valor es mucho más amplia en lo que es el procesamiento entre lo que es la materia prima, el producto intermedio, la producción final, a dónde va eso, los elementos involucrados, que un comercio. No los desmerito. Claro. Pero obviamente el impacto de un comercio es mucho más limitado. Tienes una estructura, tú recibes el producto terminado, tú lo vendes y obviamente el negocio, bueno, también es un negocio financiero, pero el negocio está en ese proceso de compraventa, del margen y del tiempo que juegues en la rotación de la mercancía. Es mucho más sencillo, es menos profundo. Y eso es un poco lo que yo quería reflejar allí, ¿no? Que es actividad comercio, ciertos servicios ligados también a la actividad comercial y por supuesto el efecto multiplicador, para quitar la palabra profundidad, el efecto multiplicador que eso tiene en toda la estructura es mucho más limitado. Magnífico. Perfecto. La segunda pregunta que te quería hacer muy puntualmente, porque creo que es algo que vas a comentar en el tercer punto cuando hablemos un poquito de los números de crecimiento, es: tú hablabas del entorno de los negocios tomando en cuenta que hubo una desaceleración en el primer trimestre del año 2023 y decía, la economía venezolana es pequeña, es frágil, es volátil, tiene un sistema de precios que está destruido, tienes el crédito escaso, tiene baja competitividad. En un entorno tan difícil, ¿no te parece insensato? Y me imagino que lo dices a rajatabla en tu presentación, porque lo he escuchado y ahorita lo está diciendo más, que la gente al final vaya a hacer un negocio por moda, como el tema de las canchas de pádel, donde no tiene una ventaja competitiva que le permita surfear las olas de un entorno que ya es extremadamente difícil para ser rentable? Sí, lo que yo creo, más que rentable o no, es la no evaluación. Al final estás arriesgando mucho. Tú cuando vas a montar un negocio, es muy probable que el dinero esté saliendo de tu bolsillo, que vamos a excluir a los enchufados, que es un dinero que has trabajado con esfuerzo. Y si tú no mides bien riesgos, beneficios, ciertos impactos, y te equivocas, bueno, imagínate lo que significa recuperar y en cuánto tiempo vas a recuperar ese dinero. Entonces, yo lo que creo es que está mucho en riesgo. El país es un entorno difícil. Eso no quiere decir que los negocios no puedan funcionar. Mucha gente me escribió en ese post de Instagram diciendo, bueno, el empresario siempre arriesga, si la gente no se atreve, ¿cómo surgen las innovaciones? Eso es verdad, pero tampoco es que lo sacaron de un sombrero. Se arriesgan, pero tienes algunos parámetros de acción. Entonces, y también creo que hay que entender los órdenes de magnitud. No es lo mismo que yo me arriesgue en algo si yo tengo un patrimonio de 10 millones de dólares y decidí meter en una cancha de pádel $20,000, ¿no? Por decir algo. Totalmente. Bueno, la cosa estuvo mal, yo nada más perdí 20,000 de 10 millones de dólares, que es la nada. No es bueno, 10 millones, el 10% es 1 millón, el 1% son 100,000, no es claro, ni el 1% de mi patrimonio. Entonces, cuando me equivoqué, chévere. Eso es lo que hacen, tú lo sabes muy bien, los grandes inversores en Silicon Valley, en todas estas cosas, que meten una fracción de sus fortunas en cosas que ni saben si va a funcionar, y si funcionan, la pegan del techo. Perfecto, eso está muy bien. Ahora, tú no tienes 10 millones de dólares, tú tienes 20,000 y lo vas a meter todo en la cancha de pádel. Bueno, amigo, el riesgo es perderlo todo. Claro, entonces, tienes que pensar 100%. Bien, porque lo vas a perder todo. Entonces, también esas magnitudes son importantes. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que ese es el tema clave, la evaluación. No es que no te atrevas,
emprender, ser empresario es arriesgar, es atreverse, es luchar contra la incertidumbre. No te puedes, hay gente, yo lo veo mucho en las respuestas en mis redes, que lo que quiere es como que pareciera todo esto funcione bien, todo esté chévere, mira, todo sea súper regulado y ahí yo voy a invertir. Ah, bueno, mijo, y la rentabilidad, ¿cuál va a ser en un entorno así? Adrúbal, mira. Entonces, no funciona así en la vida real. Entonces, pero creo que lo que hay es que tratar de acortar, porque insisto, perder 20,000 de 10 millones no es lo mismo que perder 20,000 de 20,000. Y ese es el tema, pues. Y mucha gente se está metiendo en estos negocios, llámese cancha de pádel, que hoy la estamos usando como ejemplo, no tengo nada contra el pádel. Canchas de pádel, bodegón, supermercado, lo que usted decida. Piense bien cuánto de su patrimonio está invirtiendo y entonces ahí evalúe el riesgo que está tomando. Pero me tienes que responder lo que te pregunté sobre si Finbi es moda o es proyecto de vida. Dale, Farid, es proyecto de vida. Es proyecto de vida, tú lo sabes. A Druba le encanta causar polémica, pero él es mi co-founder en Finbi. Y mira que lo hemos seguido llevando a pesar de la distancia, a pesar de la maestría, a pesar de las complejidades de las agendas de cada uno. Creo que es un proyecto bonito que no vale la pena dejar perder porque educacionalmente hablando hemos tenido, o sea, incluso sin dedicarnos 100% a la plataforma, hemos tenido 4,000, 5,000 estudiantes, que la verdad es que la confianza la medimos por la cantidad de veces que cada uno de esos estudiantes vuelve a la escuela y nos recomienda y siempre está presente y siempre nos comenta. Y creo que es algo que en medida que sigamos metiéndole un poquito más el pecho va a seguir creciendo y ojalá cause un impacto no solamente en Venezuela, sino en la región en términos de negocio, gerencia y finanzas. No, y ese es el punto, y con eso podemos cerrar esta parte importante. Al final, cuando tú te vas a sentar y vas a decir, mira, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Bueno, tienes que aprender a separar si es una moda o si es algo que siempre tú has querido. Hay muchos restaurantes en Caracas hoy y a lo mejor hay alguien que dice, es mi vocación, es lo que siempre quise ser. Yo conozco mucha gente que antes de ser chef tenía posiciones en áreas ejecutivas, pero no se hallaban y es allí donde siente que son felices. Claro. O gente que monta una posada, ¿entiendes? Entonces allí cambia el tema porque a lo mejor sí hay muchos restaurantes, pero no es lo mismo, a lo mejor tú le pones corazón, si lo estás viendo como un proyecto, si incluso estás dispuesto a resistir a pesar de los vaivenes que tenga la economía venezolana. Si al primer obstáculo vas a cerrar el restaurante y vas a hacer como este amigo mío, que bueno, ya esto pasó de moda y a otra cosa mariposa, bueno, ya el tema es diferente. Pues. Mira, listo. Para cerrar este punto, Rubal, rápidamente, no necesito que me justifiques, solo necesito que me digas sí o no. Tú tienes esos 10 millones. Si yo te pido 20,000 para montar un negocio y yo lo opero, ¿tú me prestarías esos 20,000? Te lo doy, pero hasta 100,000 te doy. Mira, vamos con el siguiente punto. El siguiente tema es el cierre semestral de los mercados, pero antes debemos explicarle a nuestra audiencia, como ya es costumbre, gracias a quién ellos están viendo este capítulo y esta tertulia el día de hoy. En primer lugar, deberías empezar tú, Asdrúbal. Gracias a quién llega hoy Tertulia y Dinero. Mira, los amigos bueno, uno de los grandes apoyos para Tertulia y Dinero son los amigos de Venezuelan Cargo Broker, que se encargan de toda la logística desde el momento en que usted coloca la orden de compra de la mercancía que quiere importar hasta que llega a Venezuela o hasta que llega al puerto que usted decida en sus almacenes. Ellos son actualmente líderes en el mercado venezolano, movilizando más de 4,500 contenedores al año a los principales importadores y exportadores del país. Así que si usted necesita importar, exportar mercancía vía marítimo o aérea desde cualquier origen y a cualquier destino, servicios de aduana, transporte, almacenaje, los amigos de Venezuela Cargo Broker son la solución, son gente seria, sobre todo en estos momentos que hay cambios en toda la dinámica del comercio exterior en Venezuela. Es así. Espectacular. Gracias a los amigos de Venezuela Cargo Broker, como dices, Druba, por acompañarnos. Le damos también la mención a a una empresa que nos ha acompañado también desde el principio, Ron Santa Teresa, la mejor empresa ronera que tiene Venezuela y su ron super premium
Santa Teresa 1796, el ron que transforma vidas. Y como siempre decimos, yo sé que es lunes, está comenzando la semana, capaz no cuadre mucho, pero un 1796 en las rocas, mientras escuchamos a Drupal disertar sobre si vale la pena o no, montó una canchita de pádel, tiene todo el sentido del mundo. Eso no le hace daño a nadie, Faría, a nadie. Ahora, mira, tenemos casi 20 minutos conversando en esta tertulia. En una temporada anterior del podcast, debatíamos jocosamente de si la pizza tenía demanda elástica o inelástica. Yo decía que en mi casa la pizza tenía una demanda inelástica. Asdrúbal, bueno, utilizaba sus argumentos para decir que no. Pero entre tanta conversadera, a mí me provocó una pizza o una pastica. ¿A ti no, Faría? Sí, claro, mira, y el mejor lugar, y lamentablemente no estoy ahorita en Venezuela para ir, para disfrutar de comida italiana en Venezuela, es La Volta, ubicada en la avenida principal de Las Mercedes. Es así, hermano. Mira, en la vuelta no solo disfrutarás de platos que te harán sentir el verdadero amor por la comida, sino que también disfrutarás de increíble atención y un ambiente fresco. La de doble pepperoni es espectacular. Perdona que me meta. Pues. Bueno, mira, entérense de todos estos detalles de La Volta en su Instagram. Acá es @lavoltaccs, @lavoltacaracas. Créame, si yo estuviese en Venezuela, fuese para allá con Asdrúbal, que ahorita viene con Banplus, y aprovechar esa cuenta que tiene Banplus, Asdrúbal ilimitada, para que nos brindara allá en La Volta, ¿vale? Así es, mira, patria o muerte con este podcast, los amigos de Banplus, que sin duda alguna la cuenta Divisas Plus de Banplus para mí es lo máximo. Con Pago Plus hago mis pagos móviles rapidito en bolívares, con cargo a mi cuenta en divisas. Eso es un gran alivio. Yo no tengo que cargar efectivo encima, no tengo que estar pendiente si el billete está feo, si es falso, si no tiene vuelto. Movilizo mis divisas tranquilamente. Todos los beneficios de esta cuenta los puedes consultar en sus redes, @Banplus Online. Divisas Plus de Banplus, siempre a la mano. Perfecto. Y por último, el equipo de Habitu Inmobiliaria, que con su enfoque innovador está transformando el mercado inmobiliario en Venezuela al utilizar datos actualizados para ofrecerte asesoramiento personalizado, soluciones financieras estratégicas y un apoyo integral. Descubre cómo Habitu Inmobiliaria, con su experiencia y profesionalismo, puede guiarte hacia el éxito en cada uno de tus pasos y en tu recorrido en la compra y venta de inmuebles dentro de Venezuela. Habitu Inmobiliaria. Magnífico. Como siempre, bueno, agradecerles, ¿no?, a nuestros patrocinantes, porque sin ellos este podcast, esto que hacemos hoy fuera imposible. Tema 2, Faría, cierre semestral de los mercados. Conversábamos en estos días de que todo el mundo en enero estaba asustado, el tema de la subida de tasas, mira, vamos a tener un 2023 que nos va a golpear. Algunas personas incluso llegaron a pensar, bueno, de repente es buen momento de vender parte de mi portafolio, quedar en cash a ver qué pasa. A ver, ¿cuál es la realidad? Los índices desde enero a hoy no dicen eso. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué le dirías tú a alguien que te pregunte hoy? Desde Nueva York ahora, que está allá en Nueva York, que nos cuente. Y haciendo parrillas en las azoteas. Esto es increíble, hermano. No, y restregándonos los fines de semana pasante, en las calles neoyorquinas. Soy pasante. Mira, lo que estos 6 meses... No es lo mismo ser pasante en Nueva York que en la Avenida Universidad, ¿oyó? 100%. Lo que estos 6 meses, querida audiencia, nos enseñan es que los analistas financieros de Wall Street no saben qué es lo que va a pasar en la bolsa cuando está comenzando el año, y hacen sus estimaciones literalmente levantando un dedo al aire y viendo hacia dónde apunta, porque es muy difícil. Lo han dicho grandes leyendas de la inversión, no lo digo yo, Howard Marks, Warren Buffett, Peter Lynch, aquí lo hemos repetido a rajatabla. Es muy difícil predecir cuál va a ser el comportamiento económico de un país, y luego, con base en ese comportamiento económico, intentar predecir cuál va a ser el comportamiento del mercado de valores, y luego, con base en ese comportamiento, cuál va a ser el comportamiento del sector, y luego del sector, las empresas. O sea, cuando te das cuenta la cantidad de iteraciones que tienes que hacer, la cantidad de predicciones que tienes que realizar, probabilísticamente hablando, estás jugando un juego que te tira pérdida, ¿no? Por eso a veces lo mejor es centrarse en un enfoque bottom-up, intentar centrarse en las empresas que tú sabes que tienen un buen management, que tienen un balance fuerte y que pueden sortear
todo lo que puedan sortear independientemente de lo que esté ocurriendo, ¿no? Este año, Jesús, ha sido, voy a ser rápido y conciso para no extendernos mucho porque el primer tema nos llevó bastante. Este año ha sido atípico desde el punto de vista de Wall Street, porque Wall Street no estaba esperando que el Nasdaq rindiera para el corte del semestre 40%, que el Standard & Poor's se estuviese redondeando 20%. En un entorno donde en teoría la Fed ha seguido subiendo tasas hasta la última reunión que paró la subida de tasas, si bien la inflación ha venido bajando y la Fed no está cerca del 2%, pero el último corte año a año fue 3%, aunque cuando incluyes los componentes más volátiles fue 4.8% en energía y comida, la Fed ha sido exitosa intentando bajar la inflación. Con todo y eso, leyendo informes, por ejemplo, de Merrill Lynch o de Morgan Stanley, se esperaría que el efecto que va a tener o que está teniendo en cierta forma y que todavía no se ha reflejado la caída del gasto de los consumidores, que se vio el último mes con la lectura de la venta retail, el incremento de las tasas y lo que eso afecta en términos de coste de endeudamiento, y en sí lo que podría ser una caída en las ganancias de las compañías, podríamos tener, lo comentamos también al principio de este año en uno de nuestros capítulos de la temporada pasada, una mild recession o un soft landing dentro de una recesión. Para muchas personas no es negociable. Hay que tener una recesión, así sea corta o pequeña, para bajar la inflación a lo que la Fed quiere que sea el 2%, ¿no? No vamos a tener una sin otra, lo que se conoce en Estados Unidos como Goldilocks. Desde el punto de vista de la bolsa, ha sido un muy buen año, pero ha sido un año atípico porque si bien hemos tenido incremento en términos porcentuales, no ha habido un ingreso en los flujos dentro de los asset classes. Es decir, la gente no se está balanzando a ciegas sobre los instrumentos de renta variable, por decirte algo, ¿no? Y Ok. eso es raro. O sea, la gente... Mira, No, José, ¿qué acciones han tenido el mejor desempeño en este primer semestre? He leído te que lo... las tecnológicas les ha Sí. ido muy bien. Adrubal, si tú mides, por ejemplo, tienes dos formas de medir el Standard & Poor's. El Standard & Poor's es un índice que se basa en capitalización de mercado. Es decir, las empresas más grandes tienen una ponderación más grande en el índice. Las empresas más grandes actualmente son Apple, Amazon, Microsoft, Nvidia, Tesla, Google, etcétera. Empresas tecnológicas tienen más del 20-23% del índice. Esas 6 empresas son responsables del gran retorno que ha tenido en su mayoría el Standard & Poor's. Y eso te habla un poquito de la disparidad que hay entre las empresas tech y el resto de la economía. Cuando tú miras por sector, por communication, por information technology, el sector tecnológico es el sector que está repuntando. Capaz la gente siente que son empresas que están bien capitalizadas, que pueden estar caras desde el punto de vista de valoración porque tienen un balance fuerte. Capaz la gente siente que son empresas que están bien gestionadas y que ya pasó lo peor, luego un 2022 terrible para ellas. Pero yo recomendaría, no es un consejo de inversión, como siempre decimos acá en Tertulia, avanzar con cuidado, porque yo creo que si bien los números están mucho mejor de lo que se esperaba hace 6, 8 meses, este crecimiento ha sido liderado por muy pocas empresas, no por todo el mercado. Claro. Entonces, hay que tener eso en cuenta. José Miguel, ya para cerrar este punto y luego del overview de mercado, ¿qué le dirías tú? Yo sé lo que vas a responder, pero quiero que lo volvamos a recalcar porque al final del día es la misión de por qué nace este podcast. Esas personas que decían en enero, el índice va a caer, el mercado de valores va a tener un mal año, entonces yo me voy a cash para comprar más abajo. ¿Qué le dirías a esa persona que en enero trató de hacerle timing al mercado o que quizás hoy dice, bueno, pareciera que el índice ha subido mucho, yo voy a tomar ganancias, nunca está mal tomar ganancias, pero digamos, yo voy a vender buena parte de mi posición porque ahora sí va a caer, no cayó en enero, pero está por caer en cualquier momento? ¿Qué le dirías? ¿Qué le respondería? Lo hemos comentado varias veces en el podcast, hacer market timing, la historia ha demostrado que es una ciencia inútil por parte de los operadores que hacen bien los mercados financieros. Lo mejor siempre es permanecer invertido, no siempre de la misma manera, hay veces que el mercado te exige ser más cauto, ser más agresivo, pero siempre hay que estar invertido. Intentar salir, entrar, brincar, pensar que se tiene una varita mágica para saber cuáles son los fosos o los techos del mercado, ha demostrado ser una estrategia fútil a través de los 150, 200 últimos años de la bolsa.
al final, decía John Kenneth Galbraith, las predicciones dicen poco sobre lo que realmente va a terminar ocurriendo y dicen mucho sobre la persona que hace las predicciones. Entonces tengan cuidado con las personas que creen que tienen una bola de cristal para saber lo que va a ocurrir, porque al final la verdad es que nadie lo sabe. Inviertan en empresas sólidas, bien gestionadas, con un buen balance, y al final el retorno siempre cuida de sí mismo, ¿no? Sí, Es así. fíjate que al final es el mismo consejo del segmento anterior, que es no invertir por moda. Bueno, porque está alta, porque está subiendo, es invertir más bien porque crees en esa empresa, crees en su modelo de negocio, has visto su desempeño, crees que es un sector que puede mantenerse en el tiempo y entonces eso te lleva a realizar tu inversión en tu portafolio, ¿no? Ese yo creo que es un punto a destacar, las similitudes entre lo que son acciones, que es mercado financiero, y lo que es invertir en un negocio ya de mercado real, que fue lo que vimos en la primera parte, ¿no? Es así. Te digo algo, Adrúbal. Benjamin Graham tenía una frase y él decía que cuando se invertía en bolsa con una visión empresarial era mucho mejor en términos de retorno a largo plazo para la persona que invertía, porque Así tú no inviertes pensando que un ticker es sencillamente un pulso electrónico o una tabla de cotización. Tú entiendes que donde estás poniendo plata, así sea 0,0005% del total accionario de la compañía, al final es un negocio que está gestionado por gente que tiene que tener su ventaja competitiva, que tiene que tener su foso económico, que tiene competidores, que vive en un sistema económico con ventajas, con desventajas, con barreras de entrada, y tener esa visión empresarial hacia el proceso de selección de acciones ha comprobado ser, sin duda alguna, eso sí ha comprobado ser una buena herramienta para invertir en la bolsa. Mira, no podría estar excelente. más de acuerdo con ambos y solo agregaría a las personas que nos están viendo y que empezaron a invertir hace poco o que están pensando en iniciarse, tengan mucho cuidado con aquel que dice que el mundo se va a acabar, que los índices se van a cero, que la recesión está a la vuelta de la esquina. Al final del día, como decía José Miguel al principio de este punto, es incierto el futuro y nadie tiene una varita mágica para saber exactamente qué puede suceder. Ahí está la estrategia de SA, de inversión, digamos, periódica en el tiempo, donde que muy buenos retornos ha dado, ¿no? Cuando el horizonte es de largo plazo. Como tema 3, Asdrúbal, y rápidamente nos preguntaban muchísimo en los días pasados el tema de qué esperar de cara al segundo semestre del 2023. Hemos tenido un primer semestre bastante complicado, eh, especialmente si se compara con lo que fue el 2022, ¿no? Y con ese llamado boom, y pongo boom entre comillas, pero digamos, ¿qué podemos esperar? Cifras más, cifras menos y digamos muy a grosso modo del segundo semestre. Mira, yo creo que podemos dar algunos elementos, digamos, muy en resumen de lo que es el desempeño del primer semestre, del segundo semestre, mejor. Eh, Creo que en general el año va a estar mucho peor que el año pasado. Ya el primer semestre, pues estamos viendo una caída. Prácticamente pudiéramos hablar que Venezuela está en recesión porque ya tiene o por lo menos 2 trimestres cayendo. Pero para el segundo semestre vemos algunos signos positivos que conviene evaluar. Un gobierno con un poco más de flujo, en parte por lo que ha hecho con tomar control de la industria petrolera, del tema del oro, de lo que está haciendo con las aduanas, de lo que está haciendo con algunas tarifas de servicios públicos, con el tema de diésel. Todo eso apunta a intentar mejorar recaudación de ingresos, tanto externo como tributario. Claro. Y eso apunta pues a tener músculo para gastar en los próximos meses, dado que vamos a entrar en un ciclo electoral. Obviamente no va a ser un gasto despampanante, pero es un nivel de gasto, aquí todo es en términos relativos, que puede ser superior al del primer semestre. Y eso tiene incidencia en variables como consumo, Claro. que va a permitir además que estos sectores que hemos hablado, alimentos, cuidado personal, salud, tecnología y todas las cadenas de valor alrededor de ellos se activen. También hay que señalar que este crecimiento va a estar muy focalizado en la región central, que es la que de alguna manera capitaliza mejor el tema, pero también tiene la parte, vamos a decir, peligrosa, no todo viene color rosa, y es que, bueno,
más gasto en bolívares en la calle es presión a inflación y a devaluación, ¿no? Entonces eso también, o sea, que al final tienes que tener, yo lo decía en este programa de Finbi que hice hace poco, que bueno, fue muy bueno, mucha gente se inscribió, y era que tú tienes que moverte entre tu cerebro comercial, tu cerebro financiero, y bueno, en esta etapa es muy importante calibrar ambas visiones, claro, porque tienes un impulso comercial, a lo mejor con más consumo que puede venir, pero cuidando bien porque también hay más inflación y más devaluación. Entonces, tienes que calibrar muy bien esas dos fuerzas que son contrapuestas. Otras dos cosas, para no extender mucho, solo como un abreboca, además porque si no Ecoanalítica me va a matar, el aumento del crédito, que también lo estamos viendo, y aumento de importaciones. A pesar de, obviamente, de las normativas que se han tomado, es que, bueno, también las importaciones son muy competitivas en un país como Venezuela. Eso, digamos, a grandes rasgos, es el resumen del segundo semestre. No, magnífico. Y creo que nos da una idea general de lo que puede representar este segundo semestre en términos de dinámica económica y, por supuesto, en términos emocionales, esperar algo, no digamos mejor, pero al menos menos duro, ¿no? que lo que fue el primer semestre. Sí. No, en términos relativos, el primer semestre fue muy malo, sobre todo el primer trimestre. Sí. El primer trimestre ha sido el peor primer trimestre de los últimos 6 años, lo cual es mucho decir. Y bueno, obviamente comparado con eso vas a tener mejor. Ahora, te quieres comparar con el año pasado, ni de cerca, ¿no? Entonces eso es importante también decirlo, ¿no? Para entender un poco el contexto donde estamos viendo. Por supuesto, siempre es tradición que al final de esta temporada hablemos con más detalle de perspectiva. Esto es como un abreboca, porque sé que mucha gente pues tiene angustia por lo que está pasando, ¿no? 100%. José Miguel, te he visto leyendo más que de costumbre últimamente. Asdrúbal y yo lo conversamos y hasta cierto está punto... relajado. Yo digo esa pasantía relajado, porque esa leedera pana Mira, no sé cómo hermano, trabaja. supuestamente no le gana a nadie haciendo guayoyo después del almuerzo, ¿viste? En esa oficina en Nueva York. Ajá, Faría, ¿qué libro tienes o serie, qué tienes para recomendarnos hoy? ¿Qué nos traes de píldora? Rápidamente. Rapidito porque nos tenemos que ir. Mira, en 30 segundos, sí, creo que teníamos tiempo sin extendernos tanto en un capítulo, pero bueno, ha estado bueno. En 30 segundos, un audiolibro que escuché esta última semana, de un libro que escuché hace 2 años que es extremadamente famoso. Estoy seguro que los escuchas van a escucharlo y van a decir, ya lo leí, lo he visto, lo vi en las redes, lo vi en Twitter. Hábitos Atómicos de James Clear. Es un libro que tiene un nombre como de, bueno, me lo voy a leer y voy a tener buenos hábitos. No, o sea, el Mira, libro... José, perdona que te interrumpa, pero es que ese libro significa mucho para mí. No lo he dicho, es la primera vez que lo digo, pero cuando yo tuve mi primera operación del ojo, por allá en enero, que fue muy ruda, escuchaba yo ese audiolibro de ese libro y era genial, ¿no? Entonces, por eso le tengo mucho cariño. Oh, magnífico. Qué bueno. Tremendo Bueno, libro, más aún, queridos escuchas, este libro a mí me encanta porque no es un libro, o sea, el libro de verdad no te va a decir, mira, haz esto y vas a tener hábitos. No, es un plan con base científica y también relatando historias interesantes de personas que les ha ido muy bien o caso exitoso, por ejemplo, el famoso caso exitoso del equipo de ciclismo de Inglaterra en las Olimpiadas, cómo han logrado con pequeños pasos, procesos, entendiendo lo que es el mensaje, el anhelo, la situación, el que, bueno, si quieres leer un libro, lo colocas al lado de la mesita de noche y pones el teléfono afuera y cómo te creas un entorno que te lleve a generar ese hábito. Este libro tiene muchas pinceladas de estructura para crear buenos hábitos. Si pueden, léanlo y mi recomendación sería combínenlo con el formato audiolibro, porque es un libro que combinado de ambas formas se queda más en uno y uno pone las prácticas a rodar y creo que puede tener efectos muy positivos en sus vidas y en su día a día. 100% de acuerdo. Buenísimo. No lo olviden. Bueno, creo que estamos listos. Estamos listos, Asdrúbal y José Miguel.
Recordar, por supuesto, las redes sociales. Por acá, @JesusLeonet en Instagram y en Twitter. @JMFaríasU en Instagram y en Twitter. @AROliveros en Instagram, en Twitter, en la nueva de Instagram, que se parece a Twitter, que no me acuerdo cómo se llama. Y no olviden @tertulia y dinero en Instagram y @tertulia_o dinero en Twitter. Y por favor, nuestro canal de YouTube, suscríbanse, recomienden, lo queremos, la plaquita. Insisto con esta campaña, por favor, acuerden, en YouTube, Tertulia y Dinero, suscríbanse. Importante, en esta temporada y probablemente ya para este capítulo lo hayamos alcanzado, Dios mediante, pero si no lo hemos alcanzado, en esta temporada vamos a lograr los 50,000 suscriptores en nuestra cuenta de Instagram, los 50,000 seguidores, perdón, los 20,000 suscriptores en el canal de YouTube. Por ahí vienen algunas propuestas interesantes de parte de producción, que tan pronto, digamos, esté confirmado, vamos a hacer un live, vamos a estar en Twitter Spaces comentando y levantando información, pero bueno, nada más agradecerles a la audiencia, a los que nos han acompañado. No, ya son 7 temporadas y se dice fácil, pero de verdad que ha habido bastante trabajo, bastante coordinación en términos de agenda. Y bueno, muchísimo que agradecerles. Señores, esto fue Tertulia y Dinero, un podcast en donde 3 profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión. Se les quiere un montón. Chau, chau. Chao, chao. Saludos.